Bien, estamos de vuelta con Sandra Belaúnde, editora de Perú Económico, para conversar sobre este interesante estudio que ha hecho Perú Económico que se llama El Mapa de la Cultura Emprendedora en el Perú. Hola Sandra, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Hola Enrique, ¿qué tal? Sandra, cuéntanos un poco primero a qué es lo que ustedes llaman cultura emprendedora. Sí, bueno, nosotros queríamos hacer este especial pensando en emprendimiento, no como lo que a uno le viene primero a la cabeza, que es la microempresa, el negocio pequeñito propio, sino el emprendimiento como parte del desarrollo económico y ya visto desde un punto de vista de economías ya más avanzadas, en el que el emprendimiento va hacia la innovación, va hacia el desarrollo más alto. Y queríamos hacer un análisis de cómo estamos aquí en el Perú, ¿no? Y también tanto a nivel de zonas. ¿Y qué es lo que miden exactamente? El emprendimiento lo que mide, por un lado, medimos un poco las actitudes, las percepciones que tienen las personas, que de hecho esa encuesta ha sido hecha por el GEM, que es una organización a nivel mundial, y que se mide cómo sienten, si es que la sociedad percibe que hacer emprendimiento es sinónimo de un buen lado profesional, si lo motiva, si los medios también, si sienten que tienen las capacidades, si le tienen miedo al fracaso o no, ese tipo de cosas. Pero por otro lado, en paralelo, queríamos medir un poco los pilares de la competitividad, es decir, si se tiene la infraestructura que se necesita, si se tiene la educación, si se tiene la salud, y comparar un poco las dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, si se tiene la actitud y por otro lado, si se tienen, si quieres, las herramientas para utilizar esa actitud para crear riqueza, ¿cierto? Exacto, sí. Ahora, y cuando tú comparas los resultados del Perú con los resultados de América Latina, que es algo que también hacen en el estudio, ¿qué es lo que ven? Bueno, al Perú, según el GEM, se le pone en una fase 2. Hay tres fases, ¿no? Una fase es una economía que depende mucho de sus recursos, súper extractiva, ese tipo de cosas. Claro, muy primaria. Sí, muy primaria. La segunda ya es una economía que depende más de oportunidades de negocios, ya es más industrial, hay empresas grandes, ese tipo de cosas. Y la tercera ya es una economía de innovación, ¿no? Mucha investigación, mucho desarrollo. Claro. El Perú está como prácticamente todos los países de Latinoamérica en la segunda fase. ¿Hay algún país de Latinoamérica que esté en la tercera fase? No, ni siquiera Chile. Ni Chile. Chile también está en la segunda fase como nosotros. En la tercera está Europa, Estados Unidos, y en la primera está África, Pakistán, Irak. Claro, o sea, la bolsa latinoamericana es la segunda bolsa. Exacto. Y ya yendo, si quieres, a comparaciones un poco más sutiles, ¿cómo nos comparamos frente a nuestros pares de la región? Más o menos todavía, ¿no? Por ejemplo, hay un índice que mide el emprendimiento por necesidad, que es este emprendimiento más primario. Claro. Entonces, a más alto, menos el desarrollo económico del país, de la región, de lo que uno esté midiendo, ¿no? Entonces, esa tasa nosotros la tenemos más alta que Chile, más alta que Colombia, más alta que otros países a los que nos podemos comparar, ¿no? Claro. Todavía está un poco más alta dentro del promedio de la fase en la que nosotros estamos. ¿Y eso qué significa exactamente? Que ya nuestro emprendimiento debería estar mucho más basado, hay más porcentaje de eso, en emprendimiento por oportunidad. ¿Puedes explicar la diferencia entre necesidad y oportunidad, entre emprendimiento por necesidad y oportunidad? Básicamente que a uno no le queda otra opción, tiene que buscarse el pan para comer y abre cualquier proyectito que le dé esa posibilidad. Ahí mides qué tan, si quieres, entre comillas, es ingeniosa o creativa la gente porque no le queda otra. Exacto. Esa es gente pobre, ¿no? Que necesita algo que lo lleve adelante. Y el resultado ahí es que sale que hay bastante de eso en Perú comparado con países, digamos, Colombia, todavía Chile. tenemos más de eso para lo que ya estamos en la fase 2. Claro. Y el otro emprendimiento por oportunidad es, mira, esta es una gran idea que me puede dar un buen negocio, que me puede dar un buen proyecto. Claro. Y eso ya es a nivel, la gente, y sale, ¿no? La gente que hace eso, el 45% que hace esto ya tiene la educación completa, tiene mucho más herramientas, ¿no? Ya es porque es una buena idea, no porque lo necesite. Claro. Probablemente lo que sucede es que, claro, acá tú tienes mucha cultura de emprendimiento, pero no tienes lo que decías al principio, que son estos pilares sobre los cuales descansa la posibilidad de hacer empresa. Sí, ¿no? Sin esos pilares imposible. Y es un poco gracioso porque tratamos de verlo a nivel interior en el país. Y tú ves, ¿no? Por ejemplo, en Lima, claro, tenemos estos pilares de competitividad más altos que en el resto y también estas percepciones de emprendimiento. Pero, por ejemplo, en el sur
las percepciones de emprendimiento es las más bajas de todo el país y sin embargo son los segundos pilares más altos. ¿Y cómo explicas eso? Cuando hablamos de pilares estamos hablando de salud, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de justicia, infraestructura. Laboral, instituciones, ese tipo de cosas. Ya. Sí. ¿Y cómo explicas eso? ¿No? O sea, es un fenómeno interesante, ¿no? Que en Lima, que es donde todos esos pilares son más sólidos, sí tienes efectivamente una cultura más emprendedora, pero en el sur, que es la región que ocupa el segundo lugar en cuanto a solidez de estos pilares, la cultura es menos emprendedora que en el resto de regiones. Sí, en el sur, por ejemplo, le tienen mucho más miedo al fracaso que en el resto del país. No se sienten con la capacidad de hacerlo. Bueno, una cosa que es importante es que en el sur, esto ha tenido que ser a nivel de zonas y no de regiones, porque estadísticamente no se podía, tenía que ser de esa manera. Lo han dividido en norte, centro... Sur, oriente. Ya, ajá. Entonces, en el sur tienes regiones... Y Lima y Callao, separados. Exacto. ¿No? En el sur tienes regiones como Arequipa, Tacna, Moquegua, ajá. Pero también tienes regiones como Huancavelica, Purímac, o sea, la diferencia entre el ingreso per cápita entre esas regiones es muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está un poco la diferencia, está jalando hacia el otro lado y es otra cultura también, realmente. Ajá. Sí. O sea, también debe haber un tema ya puramente cultural, sí, ¿no? Sí, también, porque lo jala. ¿Y en qué otras zonas del país sale alto después de Lima y Callao? Por ejemplo, es interesante porque en Oriente salen percepciones también medio altas en promedio para el país y sin embargo, claro, los pilares de competitividad están bajos. Bien, ¿no? Desatendidos. Sí. ¿Y eso también tú crees que es una explicación cultural? O sea, la gente en Oriente es más... sí, es una explicación un poco cultural, ¿no? Tienen otra percepción de las cosas. Ajá. Lo cual es, o sea, sí te lleva pues a conclusiones interesantes, ¿no? Como que no es solamente un tema pues de lo que tenemos alrededor, sino del chip con el que tenemos, o sea, con el que venimos en la cabeza, ¿no? Sí, o sea, un aporte que nosotros queríamos dar es que la gente que es empresa vea y diga, mira, acá hay oportunidades porque hay gente con mucha cultura empresarial y lo que necesita es inversión, ¿no? Claro, más infraestructura, más instituciones, ahí las cosas van a mejorar. De acuerdo. Y también por otro lado, te da, si quieres, la oportunidad de darte cuenta que hay zonas donde es necesario un cambio de mentalidad, cosa que es bien difícil de hacer, ¿no? pero que es bien necesario, ¿no? Sí, porque tiene que crecer en paralelo, si no se crece bien. De acuerdo. Sandra, perfecto, interesantísimo. Ya saben, es el mapa de la cultura emprendedora en el Perú, publicado por Perú Económico, del cual Sandra Belaunde es editora. Muchísimas gracias por estar en el Rumbo Económico, Sandra. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el programa.